lo que es la historia clínica. La primera parte se trata de interrogatorio. Ustedes tienen que recoger ciertos aspectos. En realidad lo que están recogiendo por interrogatorio son síntomas, manifestaciones subjetivas, dolor, etc. ¿no? Y la historia clínica que ustedes han seguramente llevado hablaba del aspecto de la filiación, fuente de la historia, motivo de consulta, enfermedad actual, antecedentes personales, antecedentes familiares y anamnesis por sistemas, ¿verdad? En los sistemas tenían que interrogar 10 sistemas. Sistema nervioso central, órgano de los sentidos, aparato cardiorrespiratorio, aparato gastrointestinal, aparato genitourinario, sistema locomotor, sistema endocrino, sistema hematopoyético, tegumentario y emocional. A continuación de eso viene el examen físico. Y el examen físico tiene como prioridad recoger signos: ictericia, cianosis, palidez, etc. Entonces, en el examen físico, las maniobras universales son la inspección, palpación, percusión y auscultación. Inspección, estamos viendo una mácula, pápula, vesícula, pústula. ¿Qué diagnóstico tendrá ese paciente? Sífilis. Es niño, tiene fiebre, tiene linfoadenopatías, a la palpación hay ganglios y tiene mácula, pápula, vesícula, pústula. Estamos observando en la piel. ¿Qué creen que tiene ese niño? Sífilis. Levante la mano. Sin miedo. Ah, no, espera. Varicela. Ahí está. Esa es la inspección. La palpación, nosotros en el hipopunto derecho notamos una masa, está crecido, y el hígado, ¿cómo se llama? Hepatomegalia. Eso es por palpación. A la percusión, ustedes saben que en los viñedos existen los toneles de roble y el vinero lo que hace es con martillo percute para ver el nivel del vino. Lo mismo nosotros en el tórax posterior podemos percutir y determinamos si hay un derrame, si existe hipersonoridad, eso significa que hay un neumotórax, etc. Y por último, la auscultación. ¿Cuáles son los focos cardíacos? Segundo espacio intercostal y parasternal derecha. ¿Qué foco es? El segundo espacio intercostal línea parasternal izquierda. El cuarto espacio intercostal línea parasternal izquierda. Tricúspide, quinto espacio intercostal línea media clavicular. Mitral. ¿Cómo late el corazón? Es un ritmo de 2 tiempos. Auscultación, ¿entienden? Lo que estamos haciendo en el examen físico es revisar al paciente. Inspeccionar, palpar, percutir, auscultar. Entonces, en la inspección tenemos que tener algunos aspectos que tienen que ser bastante cómodos. Tenemos que estar en un ambiente bien iluminado. Si el consultorio del médico es en el 10º piso, por favor que no suba a pie. El paciente va a estar transpiroso, cansado y va a modificar nuestro examen físico, ¿verdad? En la inspección nosotros podemos determinar cómo está echado el paciente, si es un paciente grueso, es un paciente longilíneo, es un paciente pequeño, si tiene una facies de jugador de póker, camina así y cuenta monedas. ¿Qué tiene? Parkinson. Muy bien. Entonces vemos el estado de nutrición, el estado de hidratación y la marcha. Si es que tiene la mano pegada hacia el abdomen y camina como segador, así su pie, ¿qué tendrá? Hemiplegia. Y si camina como borracho, marcha táxica, puede ser un cerebeloso, ¿no? Entonces, a la inspección nosotros vamos a ver, miren, la posición erguida, con cifosis, escoliosis, la columna está sagitalmente está desviado, tiene un geno vago, el paciente está rosco o tiene cifosis. Estamos inspeccionando, ¿verdad? ¿Qué ven en la primera imagen de su izquierda? Blefaredema. ¿Qué ven en el pie de al lado? Edema también, en la parte inferior de la cara. Máculas, pápulas. En la imagen del medio, Hematoma. equimosis. La mano, ¿qué ven en la mano? Una
desviación en cuello del cisne, ¿no? Y en la última imagen es una desviación probablemente por fractura. El examen físico, como ustedes en la práctica verán, va a ser por regiones. En la cabeza, cuello, determinar la simetría, tamaño, tumoración, alteración del color. Digamos, si vamos a la cabeza y es muy grande, macrocéfalo. Si es pequeña, microcéfalo. Si este diámetro es mayor que el anteroposterior, es un braquicéfalo. Y si este es mayor que el anteroposterior, es un dolicocéfalo. ¿Ya? Y si la cabeza está aplanada, es un plagiocéfalo. ¿Ya? Entonces, interesa a la palpación, si nosotros vamos al tórax, al triángulo que forma la clavícula con el trapecio, normalmente los pulmones al inspirar tienen que moverse los vértices. Porque si no se mueve es patológico. Lo mismo las patas, si no expande es patológico. Y a la auscultación, cuando ingresa aire a los pulmones, murmullo vesicular, normalmente. Pero si suena como un sapito, se despega. Croc, croc, esos son estertores. Estamos viendo un modelo, no tienen que anotar. Y no va a ser pregunta de examen, digamos. Ahí vemos el tórax. ¿Qué ven en la primera imagen del tórax anterior? Pectum excavatum es el tórax de Zapatero. En cambio, al otro lado, ¿qué ven en ese tórax? Carinatum. Carinatum, ¿no? ¿Y ese otro tórax? Es una sifosis, una joroba, ¿no? El estetoscopio. Esos son los focos de auscultación cardíaca y pulmonar también que les había mencionado. ¿Cuántos lóbulos tiene el lóbulo derecho pulmonar? 3. ¿El izquierdo? 2. Muy bien. Les he hablado ya de los focos de auscultación cardíaca. En el abdomen, a la inspección, palpación, percusión, auscultación. En la inspección, la piel. ¿Qué nos interesa en la piel? Color, si es que existe circulación colateral, si el abdomen está distendido en batracio, si es asimétrico, si es endelantal, si es excavado. Por ejemplo, ¿qué ven en la primera imagen? Es un tórax bastante excavado, ¿no? En la segunda imagen es un tórax distendido, asítico. En la imagen de abajo es una hernia umbilical, igual que acá, es una hernia umbilical que probablemente está con isquemia. A la palpación del abdomen, lo vamos a acariciar el abdomen, es la maniobra del escultor en la palpación superficial. En la palpación profunda vamos a buscar visceromegalias, hepatomegalia, esplenomegalia, tumores. Y en la percusión, ¿qué es lo que vamos a hacer? El abdomen tiene gases intestinos, timpanismo. En cambio acá, el hígado es una víscera maciza, matidez, ¿verdad? ¿Y qué pasaría si encontramos en la zona del hígado timpanismo? ¿Qué ha pasado? Perforación de víscera hueca. El aire va hacia arriba y ha reemplazado la matidez. Ahora recién empezamos lo que a mí me interesa y puede ser motivo de examen. Cuando ustedes empiezan a describir el examen físico, tienen que acordarse de 7 aspectos. ¿Por qué 7? C de 7, pues Ronaldo. 7 maravillas del mundo. Y 7 días de la semana. 7 cosas tienen que escribir. Esas son las 7 cosas. Orientación del paciente, biotipo constitucional, marcha, actitud de cúbito, estado nutricional, hidratación y fase. Esas 7 cosas las tienen que considerar cuando empiezan a revisar al paciente. Obligatorio escribir seguido con comas, no tienen que subtitular. Orientación. ¿Cómo te llamas? ¿Qué fecha es hoy? ¿Dónde te encuentras? En la universidad. Está orientada en tiempo, espacio, persona. Le he hecho 3 preguntas. Tiempo, espacio, persona. Pero el paciente puede estar, como ella, lúcido. Está orientada en tiempo, espacio, persona. Está despierta, orientada. En cambio, el paciente puede estar así. Algunos quizás están obnubilados, están adormilados, están con una conciencia crepuscular, ¿sí? O pueden estar estuporosos, solamente al dolor despiertan.
Le hablamos fuerte, le gritamos, no despierta. Le pellizcamos, despierta. O puede estar el paciente, no puede despertar, ni siquiera provocando dolor. Está en coma. Ahí están los 3 niveles de conciencia: lúcido, nubilado, estuporoso, comatoso. Si ustedes gustan acá pueden conocer la escala de Glasgow. La escala de Glasgow es una escala neurológica que usamos ampliamente, la pueden revisar, que toma en cuenta 3 aspectos: los ojos, la respuesta verbal, la respuesta motor, y se califica sobre 15. Por ejemplo, acá nuestra alumna está con Glasgow 15, normal. El coma profundo va a ser 3, no hay 0. El valor mínimo es 3 sobre 15, eso ya es coma. La constitución, lo que comparamos es la largura con la anchura del paciente. Algunos son largos, algunos son anchos. Entonces, desde la Grecia antigua se clasificaba a los pacientes en digestivos, cerebrales y atléticos. ¿Quién cree que era el digestivo? El gordito. ¿Quién era el cerebral? El longilíneo, delgado. ¿Y quién era el atlético? En la Edad Media se comparaba una figura literaria de Miguel de Cervantes, el pequeñito, gordito, es un pícnico, ancho panza. El delgado, longilíneo, Don Quijote, estenotipo. Y el que tenía diámetros armónicos, Atlas. ¿Ya? En nuestra época lo que vamos a clasificar es un individuo que es mesomorfo. Los diámetros de longitud y anchura son simétricos. ¿Ya? Es un atlético. En cambio, el endomorfo es el paciente gordito, pequeñito. Probablemente tiene vísceras grandes, es macroesplácnico y megaloesplácnico. ¿Ya? Y a diferencia del ectomorfo, está relacionado con su largura. Es largo, delgado, y es el también cerebrotónico se llama. En cambio, el otro es un viscerotónico. El cerebrotónico, ya nos explico un poquito eso, ¿no? Segundo aspecto, con respecto a la marcha. Es muy importante que ustedes determinen la marcha, porque una marcha patológica es un diagnóstico, ya les he dicho. Que camina con los pasos cortos, cuenta moles, cara de jugador de póker, Parkinson. Si es que levanta el pie de golpe y cae de talón, es un paciente con polineuropatía alcohólica, los chupines. O si camina con los atáxicos, cerebeloso, o tiene un problema en el oído interno. Si es que pone la mano al abdomen y hace el signo del segador, agarra sus pies, es un paciente que tenía hemiplegia, parálisis de medio cuerpo por una embolia cerebral. O si camina en cámara lenta, es una esclerosis en placas. ¿De acuerdo? Ahí están las marchas que son más frecuentes, las pueden considerar. Hemos hablado de la hemiparesia espástica, la que arrastra el pie y tiene el signo del segador y la mano pegada al abdomen. La diplegia espástica es cuando tiene una disminución de la fuerza en ambos pies y camina como si fuera una marcha en tijera. La esclerosis en placa es, les comenté, en cámara lenta. La ataxia es la marcha del borracho, para que se acuerden. La marcha quienes levanta el pie y cae del talón. La parkinsoniana es amplía la base de sustentación, pasos pequeños, cuenta monedas, cara de jugador de póker. Y la luxación congénita en la cadera es, ustedes la han debido ver alguna vez, que tiene una vasculación de la articulación coxofemoral en inversa a la articulación que es escapulohumeral. Actitudes de cúbito. Tenemos que fijarnos cómo está echado el paciente, si está caminando, si está sentado, ¿no es cierto? Si el paciente está en una posición echado sobre la espalda, es un decúbito dorsal o supino. Si es activo, quiere decir que cruza sus pies en forma como si estuviera en Cancún. No tiene nada el paciente. ¿Sí? Más si pone las manos atrás, realmente no está enfermo ese paciente. Pero si es un paciente que muerde sueros, grita a la enfermera, tira las almohadas, es un paciente que tiene un dolor probablemente cólico. Pero si está quietito, ni siquiera respira, entonces es una peritonitis. Muy importante entonces, el decúbito es pasivo o activo. ¿Ya?
El decúbito lateral. El decúbito lateral puede ser que el paciente tiene una pleuritis, le duele. No se va a acostar sobre ese lado, se va a acostar sobre el otro lado. Es un decúbito preferido o antiálgico. En cambio, se va a acostar en el mismo lado si hay derrame, porque le va a dar más campo para respirar el otro lado. Entonces, es un decúbito obligado. ¿Ya? Es un decúbito ventral. El decúbito ventral lo hemos utilizado bastante en COVID. Yo soy médico de terapia intensiva y en la pandemia hemos tenido pacientes que prácticamente con ninguna forma logrados que oxigenara. Los poníamos boca abajo. Es el decúbito prono. Los ventilabas en posición prona. ¿Ya? Esta es una posición genupectoral. La posición genupectoral puede adoptar los pacientes que tienen derrame pleural, derrame pericárdico, perdón, o está inflamada el pericardio, entonces está obligado a una posición de plegaria maometana. La posición de semi-Fowler es esa posición semisentada, se encuentra el paciente así, cuando el paciente tiene una insuficiencia respiratoria o arterial aguda. La posición ginecológica es cuando un paciente es colocada de esa manera para tomar una muestra de Papa Nicolau o está probablemente el explorador ginecológico está explorando alguna lesión que existe en labios mayores, menores o con especuloscopía estará investigando o una posición de parto también, ¿no? En cambio, la posición de Trendelenburg es una posición venosa se llama, en el shock. Cuando tenemos un paciente que ha perdido sangre por una hemorragia, lo ponemos así, en una posición donde la cabeza está más abajo que los pies, para darle esa circulación de los pies y el abdomen, perfusión al corazón y al cerebro. Y estas ya son posiciones patológicas. En la primera imagen donde está encorvado como si fuera una cuerda de violín, ese es el tétanos, así se llama, opistótonos. Esa curvatura puede ser al revés de abdomen, en prostótonos. Y si es de costado, pleurostótonos. Obviamente este paciente va a tener una facies con risa de dolor, es la risa sardónica. Va a tener síntomas como fotofobia, sonofobia, no quiere ver la luz, no quiere escuchar ruidos. ¿Ya? Y esa posición del niñito que ustedes ven ahí es una posición gatillo de fusil. Sobre todo los niños pueden ver la cabeza hiperextensionada y los pies fletados hacia el abdomen. Es una posición gatillo de fusil. Obviamente cuando existe meningitis hay otros signos y síntomas también. Los síntomas serán fotofobia, cefalea, sonofobia, vómitos explosivos. Los signos serán rigidez de nuca, ginebra de Kearney, Kutsinski, trípode, ustedes se verán en la práctica. El estado nutricional. El peso ideal dice que es los centímetros que exceden al metro de altura más menos 5. Sin embargo, existen algunos índices que son más exactos. El índice de masa corporal. Ustedes tienen que averiguar cuánto pesa el paciente, cuánto mide el paciente. Y hay una fórmula que dice peso dividido entre talla al cuadrado. Entonces, ahí está la fórmula, peso dividido entre talla al cuadrado. El índice de masa corporal normal está entre 20 a 25. Si está entre 25 y 28 es sobrepeso, más de 28 obeso, sobre 40 es obeso mórbido y si está menos de 20 es un paciente que es delgado. Es muy importante que pongan eso. Mucha diferencia, ¿no? Paciente caquético, ¿ya? ¿A qué enfermedad les recuerda la caquexia? ¿En qué caso hay facies bella? Ojos hundidos, chascañado. ¿Y qué es en quechua chascañado? Pestañas grandes, que es posible hacer bichectomía. Así delgada, tiene una facies bella. Tuberculosis. Esa es la facies bella. Y por último, la humedad y el color. Tenemos que hacer es sacar la lengua al paciente y ver si las mucosas están rosadas, están histéricas, están cianóticas, si están secas, si están hiperhidratadas, ¿ya? Existen enfermedades donde no hay saliva ni lágrimas, el síndrome de Sjögren, por ejemplo. Son los ojos secos y no hay saliva. Ese
tiene que ayudar con agüita para comer. Ese es el síndrome de Sjögren, el síndrome seco. Entonces, hasta aquí recordamos 7 aspectos: orientación, biotipo constitucional, posición en el lecho, fases que vamos a desenvolver en este momento, índice de masa corporal, glucosas y marchas. 7 cosas que tienen que considerar. Revisar al paciente en el examen físico y colocar. Es un paciente que se encuentra orientado en tiempo y espacio sensor, en el cúbito lateral derecho, mesomorfo con una facies pálida, un índice de masa corporal de 25, con mucosas rosadas secas, aparente enfermedad aguda. ¿Han entendido? Así es. ¿Ya? Entonces vamos a pasar al tema de facies si nos da el tiempo. Una cara es de un diagnóstico. La primera cara, ¿qué les recuerda? Hipertiroidismo, tiene exoftalmia, ¿no? La segunda cara es una cara de pajarito, tiene hiperteleorbitismo, órbitas separadas, nariz pequeña, es un microrrino y el maxilar también es pequeño, es el síndrome de Cruzón. ¿Ya? La tercera cara es una facies paquiderma. La piel del elefante es gruesa, ¿no? Este señor también tiene la piel gruesa, es una facies paquiderma plicata. En la tercera, más que facies, es una facies de angustia, pero tiene un bultoma acá en el cuello. Es una gangliopatía, acá es un linfoma. ¿Ya? En la tercera, en la imagen de arriba, de abajo, la primera es noma, es la estomatitis por anaerobios. En la segunda cara de abajo es hiperteleorbitismo. Las órbitas están bastante separadas. Eso es típico de el gargolismo. ¿A qué les recuerdan las gárgolas? Las estatuas de Ciudad Gótica, ¿no? ¿Sí? O la prueba de los barcos antiguos, las sirenas que tenían sus ojos a los costados. Eso es gargolismo. Y en el caso de este señor tiene una trombosis de seno cavernoso al lado de la hipófisis, un sistema venoso que drena. La tercera facies, ahí está la facies de jugador de póker. Una facies amínica, inexpresiva. ¿Ya? Y la última facies, ¿qué opinan? Este eftálmico, es como si hubiesen hecho bichectomía, ¿no? Esa es la facies de facies caquética. Muy bien. Preguntas hasta aquí porque no presto normalmente mis diapositivas, entonces si quieren algo es ahora. Preguntas. No hay preguntas. Ahí. Vámonos. ¿Qué les recuerda la primera imagen? El personaje. ¿Quién es? El guasón. Joker. Una cara hace un diagnóstico. Nadie tiene la cara igual. Algunos tienen frente olímpica, algunos pueden tener unidas las cejas, sinofría se llama eso, o algunos un mechón de cabello blanco.
piebaldismo, o algunos el maxilar muy grande, prognatismo, o pueden ser macrorrinos, nariz grande, o tiene las órbitas muy separadas, hiperteriorismo. Todos tienen una cara diferente, pero la antropología dice que hay caras perfectas. ¿Qué artistas tienen las caras perfectas? Mujer. Hermosa, la expareja de Johnny Depp, pero un carácter de demonio, ¿no? Exorcista. ¿Y el hombre perfecto? Esa mi calle de luna me van a templar de la zona Es se más las pío. que hablas. Gorda, pues. En cirugía plástica existe el número perfecto, se llama, en la simbología, que es el número áureo. ¿Ya? Entonces, desde el arte, en el Renacimiento, el número áureo servía para hacer esculturas, dibujar la Gioconda, etc., ¿no? Entonces, también existe una forma de solucionar, digamos, las imperfecciones. Pero para nosotros, en semiología, una cara es un diagnóstico. La segunda imagen, ¿qué les parece? Parálisis de Tiene Wistupic. ¿Qué es Wistupic? neural. Boca chueca, una parálisis facial. Es la fase sigtal. Y el ojo que está abierto no lo puede cerrar. Eso es lagoftalmia. No puede cerrar los párpados. ¿Sí? Y la otra fase Hambre. es una fase de un paciente que está angustiado, ¿no? ¿Ya? Seguimos. Los pícnicos habíamos hablado que eran los bajitos, gorditos, macroesplágnicos, etc. El aspecto es pentagonal, un escudo ancho, el color normal, las sienes notablemente desplegadas. En cambio, los leptosómicos, los que son ectomorfos, tienen una cara ovoidea de eje corto y los atléticos tienen una cara ovoidea alargada. Ahí está, un leptosómico y ese es un atlético ovoideo. ¿Ya? Las fases se clasifican de acuerdo a la expresión o configuración. Puede ser una fases dolorosa, una fases ansiosa, una bultuosa, que eso quiere decir una cara que está edematizada, una fases adenoidea, sobre todo en los niños. Los niños que duermen con la boca abierta hacen que no se desarrolle bien el maxilar superior e inferior. Entonces, esa fases adenoidea quiere decir que las adenoides probablemente están hipertrofiadas en las palmas y respira por la boca. Entonces, típicamente la cara que vamos a ver más un momento es una cara con narinas pequeñas. Los orificios nasales se llaman narinas. La nariz es pequeña y la boca está semiabierta. Esa es una fase adenoidea. Una fase cretina es una fase de opa, pues. Una fase es mixedematosa. Le falta la cola de las cejas. Ese es el signo de la reina Ana. Cuando falta la cola de las cejas, que aunque es estético para algunos, significa que el paciente tiene lepra, sífilis o hipotiroidismo. Y el hipotiroidismo congénito es el cretinismo, por cierto. ¿Ya? Entonces, ¿por qué creen que esa reina en esa época no tenía cola de cejas? Porque tenía sífilis, pues. La enfermedad de transmisión sexual más frecuente en esa época. Por eso se llama el signo de la reina Ana. Pero también es el signo de Gertrude epidemiológico. O sea que en la fases cretínica existe una fases que es edematosa, la piel es seca, no tiene cola de cejas, el vello es seco. ¿Ya? La facies gerodérmica, esa es una facies con los tegumentos que están bastante engrosados, como la paquiderma. ¿Ya? La facies esclerodérmica es una facies donde no tiene arrugas el paciente o la paciente, porque es más frecuente en las mujeres. Los tegumentos están estirados y tiene el signo de la boca de pez. Es como si estuviera ofreciendo el pico del paciente o la paciente. Y tiene úlceras en el extremo de los dedos, porque la piel está estirada, esa es la esclerodermia. ¿Ya? La fase es hipocrática. Se parece a la caquética, ¿no? Que tiene bola adiposa de bichata ausente,
exoftalmia y tiene diaforesis. Puede suceder en una enfermedad que agotó al paciente, una pancreatitis. La facies tetánica es una facies donde tiene risa sardónica, es una risa dolorosa. La facies acromegálica se parece a Shrek, al dibujo animado. Es un carón, una cara grande, ¿ya? Tiene una nariz grande, rinofima, labios gruesos, macroqueideo, maxilar grande, ¿sí? Es un acromegálico. Una fase hiperoidea es una fase de susto, tiene exoftalmia, los ojos saltones, está todo el tiempo temblando, está inquieto el paciente, ¿ya? La fase es asimétrica en el síndrome de Golden Hair, donde un maxilar no desarrollado bien, es una cara chueca. El Parkinson, ya se ha dicho, la cara de jugador de póker. La fase es mongólica, creo que todos la conocen. La fase es leonina, cuando hay algunas enfermedades que deforman los tegumentes, como el acné o la lepra, entonces el paciente tiene una deformación de los tegumentes, es una fase leonina, ¿ya? La viruela que está erradicada dejaba cráteres, esa es una fase leonina. Ahora ya no hay viruela, por si acaso, ¿no? Y la fase es mixedematosa, es el hipotiroidismo. Según la coloración, fase ruticuma, en quechua, ¿cómo se dice a lo rojo? Puca, ¿no es cierto? Por eso en las empanadas puca capa, ¿no es cierto? ¿Ya? La fase rubicunda, ¿en quiénes creen? ¿Qué pacientes crees que existen? En el síndrome carcinoide, cuando hay tumores en el intestino delgado que producen hidroxitriptamina, serotonina, hay una triada: asma, rubor cutáneo y diarrea. Ese es el síndrome carcinoide. La fase es pálida, ¿en qué caso habrá palidez? Anemia. ¿En qué caso habrá cianosis? Insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria, cardiopatías congénitas. ¿En qué casos habrá ictericia? Hemólisis, hepatopatías, obstrucción de la vía biliar, ¿no? Aquí podríamos clasificar un poquito la ictericia melánica, rubínica, vertínica, flavínica. La ictericia flavínica es una ictericia dorada, hepatitis viral. La rubínica es una ictericia con un tinte naranja. Carotenoides. Los carotenoides. Las personas que les gusta comer mucho zapallo, zanahoria, ¿no? Tienen un color medio extraño, ¿no? Amarillo, naranja. La ictericia vertínica, obstrucción de la vía biliar. Ictericia melánica, el chupino, una ictericia oscura, ¿ya? Y la nefrítica, aquí es una fase donde existe blefaredema matinal, amanecen con los párpados hinchados. Según el nombre, puede ser la fase hipocrática, Spencer-Wells, Covisar. La fase hipocrática, Hipócrates, ¿no? Ese dicho, bola adiposa de Bichat, no existe. La nariz afilada, diaforesis, hemoftalmia. La fase de Covisar, que es el muerto, es la mezcla de palidez con cianosis, entonces lividez, Drácula, Covisar. Spencer-Wells es una fase mixedematosa. Según el signo principal, ictericia, anemia. Según el órgano enfermo, cardíaca, renal, hepática. Si fuera por el color, que para que le sea más fácil ver al paciente a partir de la práctica, palidez, cianosis, mezcla de los dos, lividez, ictericia, melanosis, rubicundez. Así de facilito es la semiología. Ahí están los dos rasgos de un paciente con alteraciones de la tiroides. Un paciente que está con hiperfunción de la tiroides, el síndrome de Graves-Basico. Este paciente tiene típicamente en la cara exoftalmia, los ojos son saltones, como si estuviera asustado. Pero además tiene taquicardia, palpitaciones, diaforesis, sed renal, intolerancia al calor, es caluroso, ¿ya? Y tiene tendencia a suicidio. En cambio, al otro lado es una OPA, ¿no? Fase de OPA, mixedematosa, cara ancha, voluptuosa,
el pelo seco quebradizo, ausencia de la cola de las cejas, tiene santomas. Santomas significa que tiene bolsones en los párpados, es una facies mixedematosa. Hipotiroidea. Ahí está Shrek, esta es una facies acromegálica. Es un paciente que tiene una cara grande, ¿no? Nariz grande, rinofilma, orejas grandes, macrotilla, maxilar grande, ¿sí? Prognatismo, macrognatia. Los labios pueden ser gruesos, macroquelia. Ven y no se olvida, una vez. Esto es cuando existe un tumor en la glándula hipófisis que produce exceso de hormona de crecimiento. ¿Ya? Y abajo tenemos la enfermedad de Addison. Esta es una insuficiencia suprarrenal. Solamente en la forma primaria, cuando la cápsula está fallando. Entonces existe un exceso de liberación de ACTH y la ACTH no viene sola, viene con la melanocito estimulante y por eso el paciente se vuelve moreno, oscuro. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta si no es un anticlánico? Lengua de perro, tío, ¿ya? Lengua oscura. Muy bien. El Cushing. En el síndrome de Cushing es todo al contrario de insuficiencia suprarrenal. Hay una hiperfunción suprarrenal. Por eso tiene cara de luna llena, tiene jiba de búfalo, tiene estrías que en señoría se llaman vejetudes, estrías celestes. Tiene obesidad ginecoide, tiene un cuerpo de maní. Ese es el Cushing. ¿Ya? La facies acondroplásica, acá vemos, ¿a quién le recuerda? ¿Quién ha visto Game of Thrones? El acondroplásico, el pequeñito, ¿no? Frente olímpica. Frente olímpica es lo clásico que tiene estos pacientes. Y abajo tenemos una facies de virilización. Una mujer con barba, hirsutismo, voz grave, acnético, que transpira grasa, seborreica. Esta es una facies tabética. ¿Ya? ¿Qué es tabes? Sífilis. Sífilis, terciaria. Terciaria. Sífilis cerebral. Entonces esta paciente tiene párpados caídos, tiene las pupilas miópicas, son las pupilas de Argyll-Robertson. Y abajo tenemos la facies miasténica. Es la facies con mirada de astrónomo. Se le van cayendo los párpados, por eso mira arriba. Facies de astrónomo. Todo lo que le estoy diciendo es pregunta de examen, por si acaso. La facies pseudovulvar. Este paciente tiene un problema de alteración de los pares bajos del bulbo. 9, 10, 11. Y combina una facies triste con una facies eufórica. Tiene crisis de llanto y crisis de risa. ¿Ya? ¿A quién le recuerdo? Al Joker. La parálisis facial. Tosis palpebral. Un solo ojo empieza a lagrimear porque tiene la oftalmia. Tiene desviación de la comisura labial. ¿Ya? Esa es la característica de la facies ictal o parálisis facial. La facies de la hemorragia cerebral ocultosa es esa cara que está bastante enrojecida y está bastante edematizada. La facies hidrocefálica, esa cabeza gigante. La facies casi turricéfalo el niño, porque tiene hidrocefalia. Eso podemos encontrar en el síndrome de Gandy-Walker. Cuando las mujeres durante el embarazo toman warfarina, sus guaguas van a nacer así. El síndrome de Gandy-Walker, por uso de warfarina durante el embarazo. El síndrome de Sturge-Weber-Dimitri es esa mancha que ven en la cara, que es una mancha color rojo vino. Ese es porque existe un hemangioma del trigémino. Esa es la facies neumónica. Miren, la nariz es roja, tiene unos cachetes y tiene como una característica de palidez en este nivel.
aunque se parece a la facies de la escarlatina, que es el triángulo filató, solo en la escarlatina y ese signo de filató. Palidez, naso bucal. Cuando tenemos un paciente con enfisema, hay dos tipos, los pink puffer y los blue blotters. Los pink puffer son los rosados, los sopladores rosados. Es así un paciente delgado, tiene eritrocianosis. En cambio, el blue blotter es el que está botargado, hinchado y es cianótico. Hay dos fases entonces. Los pink puffer, los sopladores rosados y los blue blotters, que son los sopladores cianóticos. Ahí está el blue blotter. Esa es la fase sabotada del blue blotter. El soplador azul. ¿Ya? Eso ocurre en el EPOC. Y ahí está la fase adenoidea que les decía. Las narinas pequeñas, la boca entreabierta y la nariz afuera. La lengua hacia afuera, no la nariz. Narinas pequeñas, boca entreabierta, lengua afuera. Esos son los niños que respiran por la boca. Van a tener una cara fea. Maxilar pequeño, después van a estar buscando una prótesis de mentón. Por eso hay que cerrar la boca con un diurex a los niños que respiran por la boca, ponerse en la noche, fuera de broma, colocarse acá una tela adhesiva para que dejen de respirar por la boca. Si no, se deforma el maxilar. Después tienen que utilizar brackets, ¿no? Entonces siempre enseñar a respirar por la nariz. Tenemos 2 minutos, vamos a correr. La fase de la rubiola congénita. Existe un síndrome que es el de Torch. Las enfermedades que llevan a deformaciones durante el embarazo, Torch de T, toxoplasmosis, R de rubiola, C de citomegalovirus, H de herpes y S de sífilis, Torch. Eso deforma al niño cuando nace. Entonces, cuando el paciente nace con rubiola congénita, tiene microcefalia y hay cataratas bilaterales, quiere decir, cuando ven la pupila está oscura o blanquecina, ¿ya? Y tiene alteración del cartílago de las orejas. En la enfermedad de Chagas, que ya debió llevar en parasitología el signo de Romaña, existe una neuropatía satélite y blefaroedema unilateral, ¿no es cierto? La sífilis congénita, que tiene frente olímpica, nariz sencilla de montar, dientes en mora, además que tiene la tibia en sable, ¿no es cierto? Y esta es la fase de las paperas. Debe estar decir paperas, parotiditis. Burleana se llama, ¿no? Está como si fuera una cara de ardilla, ¿no es cierto? Esa es la fase burleana o de la parotiditis. Esa es una fase de risa sardónica cuando existe tétanos. Parece que el paciente estuviera riendo, pero es una risa de dolor. Esa es la risa sardónica, fase sardónica. Una fase de enfermedades cardíacas. El mayor dolor del tórax es el infarto o el miocardio y el paciente está con una fase angustiada. El paciente tiene la impresión de que se va a morir. Se agarra el pecho y una cara de gran angustia. La fase de la insuficiencia aórtica, bueno, esta no es el caso, esta es una fase cianótica, una fase central porque tiene eritrocianosis y cianosis en los labios. En cambio, en la insuficiencia aórtica, y puede ser pregunta de examen, cuando la válvula aórtica está desbocada, ¿sí? Hay soplos, ¿sí? El paciente tiene un latido con su cabeza, es el signo de emoción. Con cada latido mueve su cabeza. Y con cada latido contrae las pupilas, es el signo del abdulto. Y si ustedes le bajan la lengua con un bajalengua, la úvula canela es el signo de Rosenthal. Tiene muchos signos de insuficiencia aórtica. Y cardiopatía congénita tiene cianosis, labios que son oscuros, casi negruzcos, orejas puntiagudas, es típico de las cardiopatías congénitas. La fase de cobisato mitral es una fase con rubicundez cianótica, labios cianóticos. ¿Quieren seguir? Sí. La fase tricuspidia o de Chatou. Esto es interesante porque tiene combinación de cianosis con icterismo. Cuando existe una insuficiencia tricúspide, ¿dónde va a rebalsar el corazón?
estoy remarcando porque son preguntas de examen. ¿Ya? La facies del medio es la facies de insuficiencia mitral, existe eritrocianosis como chapitas de paseño, ¿no? Y cianosis de los lados. La facies de aórtica es una facies que tiene el signo de Lucet, les he dicho, tiene el signo de la aórtica y las que contrae el signo de Rosenthal. Ninguna de las dos es. Y abajo está la facies de Ayerza, es un paciente que tiene cianosis y melanosis. Esa es la combinación. Ahí tenemos dos facies, una que es por un cáncer de cabeza de páncreas, el síndrome de Courvoisier-Terrier, donde existe una ictericia, ¿ya? Tiene además una nariz afilada, ojos que están bastante hundidos, aparente una enfermedad crónica, ¿no? Y al lado está la facies hipocrática, que es ojos hundidos, nariz afilada, diaforesis, es como si le hubiesen hecho bichectomía. Esa es la facies más que ulcerosa, es una facies paquiderma plicata. Los tegumentos están bastante engrosados. ¿Cómo es el paciente que tiene cirrosis? Tiene cara de ardilla, tiene ictericia en los párpados, tiene halitosis a ratones, mal aliento, ¿sí? Ginecomastia, cuello axilar ausente, asitis, circulación colateral, el vello pubiano ginecoide y membrana romboide, ¿no? Y tiene arañas vasculares. Pero en la cara es una cara de ardilla por hipertrofia de páncreas. La facies lúpica es una facies donde existe un eritema en el dorso nasal en forma de mariposa. Es la facies lúpica, es una enfermedad autoinmune. ¿Ya? Ahí está la facies esclerodérmica, la que tiene boca de pez, los tegumentos están estirados, ¿no? Como si se hubiesen hecho un lifting, pues, no tiene arrugas. ¿Ya? Es una enfermedad autoinmune que se llama esclerodermia. Esa es la facies de heliotropo. La característica de esta facies es que tiene como si fueran unas ojeras rojas. ¿Ya? Eso es típico de la dermatomiositis. Ojeras rojas, la facies de heliotropo. La facies de Ehlers-Danlos. El síndrome de Ehlers-Danlos es el típico contorsionista de circo, es el hombre elástico. Se puede estirar su cara, se puede doblar su elástico aquí, en la cara también, es el hombre elástico. ¿Ya? Síndrome de Marfan. En el síndrome de Marfan tienen típicamente aracnodactilia, tiene un maxilar más grande, una microrrinia, nariz pequeña y existe una desproporción entre el tórax y los pies. Recuerden a Groove en los niños, tórax breve, piernas largas, extremidades largas, aracnodactilia, dedos de araña. Esa es la facies de talasemia. Fea la chica, ¿no? Pómulos salientes, tiene hiperteleorbitismo, órbitas separadas, tiene blefaredema, boca entreabierta, depresión del puente nasal, es típico de la talasemia. La facies leonina, miren esta facies donde está infiltrada los tegumentos. Este paciente probablemente tiene lepra, se deforma así, les he dicho en la leucemia, lepra, también puede ser el acné, etc. La facies maníaca, sí, ¿no? Que tiene la facies de maníaca, ¿sí? Y facies de senil, los viejitos. Por si acaso, si no tuviera una clasificación la cara, ustedes lo ponen en cara constitucional. Facies constitucional. No hay facies normales, no pueden poner. Si no le encuentra una clasificación a la cara del paciente, facies constitucional. Síndrome mediastínico. En el síndrome mediastínico, típicamente puede haber un tumor que puede ser un timoma, un tumor timo,
que eso puede ir, por ejemplo, o un linfoma que comprime la vena cava superior, solamente pincha la cara y el cuello, se le ven una esclavina y tiene circulación colateral. Ese es el síndrome de vena cava superior. El síndrome del Claude-Bernard-Horner tiene una tríada: tosis, miosis, amilosis. Párpados caídos, pupilas amióticas pequeñas y hiperhidrosis, la cara, mitad de la cara transpirada. Yo siempre, para que se acuerden, clasifico al sistema simpático y antipático. Veo una chica simpática, midriasis, taquicardia, bronconilatación. Veo una chica fea, miosis, bradicardia, El síndrome de Porphyre-du-Petit, lo contrario de Claude-Bernard-Horner. ¿Qué tenía Claude-Bernard-Horner? Tosis, miosis, amilosis. Amilosis es pérdida de la sudoración. En cambio, el Porphyre-du-Petit es todo lo contrario. Tiene midriasis, lactocardia e hiperhidrosis. Perdón, me confundí la anterior. Claude-Bernard-Horner es tosis, miosis, amilosis. Párpado caído, pupila pequeña y amilosis. No transpiran. En cambio, Porphyre-du-Petit es al revés. La lactania no puede cerrar los párpados, tiene hiperhidrosis, transpira mucho y tiene midriasis, pupila grande. ¿Ya? Síndrome de Hanschel-Christian tiene cara de sapo. Miren. Hipertelorbitismo, exophthalmia, boca semiabierta, macrognatia, es típico del paciente con insuficiencia renal. Tiene edema palpebral matinal, la coloración es una coloración histérico-melánico, es oscuro, van a ver en los hospitales. La facies mongólica, que tiene cara redonda, pequeña, epicanto, orejas salientes, labios gruesos. ¿Qué es el leprechaun? ¿Quién sabe qué es leprechaun? Los duendes. Dice que al final del arco iris existen duendecitos que cuidan un olla con monedas de oro, ¿no? En semiología, el síndrome de leprechaun son los cara de duendes. Tienen orejas grandes, macrotía afiladas, tienen un maxilar pequeño, tienen una nariz pequeña. Ese es el duende, el síndrome de leprechaun. Esa es la facies hipocrática, otra vez, el síndrome de Williams o facies de duende, ahí está, duende. Ese es el que les decía, el síndrome de Golden Heart, cuando está mal desarrollado un maxilar, es la carita chueca, ¿no? Y es una cara hemiatrófica. ¿En qué caso puede haber hemiatrófica? El síndrome de cuando existe una arteritis de la carótida, puede haber una hemiatrofia de la mitad de la cara. ¿Ya? La facies alcohólica, en algunos casos, rinofilma, nariz grande, tiene cara de ardilla o hipertrofia de parótidas, puede tener escleras subictéricas. ¿Ya? El síndrome de Turner, en la mujer, una cara infantil, tiene desarrollo exagerado de la voz. El cuello tiene tensión una esfinge, es como una esfinge, tiene acá como una aleta, ¿ya? Cuello de esfinge sería en este caso. Los bordes palpebrales tienen pliegues que dan un aspecto de facies al lado de espinos, ¿ya? Esa es la facies miopática, cuando existen alteraciones de miositis o síndrome de inflamación autoinmune en los músculos. Esa es la facies de rana, exophthalmia y las características que pueden encontrar, por ejemplo, en el síndrome de Curzon. Esa es progeria, envejecimiento prematuro. Esa carita es típica de los pacientes que tienen envejecimiento prematuro. Eso es progeria. Y ese es el gangolismo, las órbitas que están separadas de la línea media, ¿no? La fase es del niño golpeado, otra vez fase plaquética, ya estamos repitiendo. La fase es de omega, tristeza, fruncido el ceño, la comisura labial que está invertida en vez de la carita feliz.
La fase depresiva, que la pueden ver, llanto fácil, cara triste. Y pues, eso es todo. Ustedes tienen que prestar atención al tipo de cara.